Destrucción de fortalezas en nuestra ciudad. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apáguenme los retornos. El apóstol Pablo describe en Efesios la jerarquía del ejército de las tinieblas. Letra A, principados. Estos espíritus ocupan continentes y países. Letra B, gobernadores. Estos espíritus ocupan continentes y países también, pero son cabezas de potestades. C, las potestades. ¿Qué son las potestades? Son espíritus territoriales, ocupan regiones, ciudades, poblaciones, etcétera. Estamos viendo la jerarquía del ejército de las tinieblas. Amén. Y letra D, huestes espirituales. Ocupan cuerpos físicos. Son los que atan, controlan, esclavizan, enferman y matan a las personas. ¿De qué manera trabajan los espíritus territoriales? ¿De qué manera trabajan los principados, los gobernadores y las potestades? Segunda de Corintios 4:3. ¿Mi ujier? Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, subraye la palabra encubierto, entre los que se pierden está nuevamente, ¿cómo dice? Encubierto. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué manera trabajan los espíritus territoriales? Si nuestro evangelio aún está encubierto, decía la Escritura. ¿Qué significa la palabra encubierto? La palabra encubierto en el griego es la palabra kalupsis. Y kalupsis significa escondido, cubierto, pase mi hermano, y envuelto. Esto es kalupsis en una persona. Venga más acá, mi hermano. Esto es kalupsis en una persona. ¿Puede quedarse así unos 2 minutos? ¿Sí? Ya. Gánense un poquito más al costado. Eso. Lo que quiere decir es que nuestro evangelio está escondido de la gente. Lo que quiere decir es que nuestro evangelio está cubierto. Está cubierto. Está envuelto, la gente no lo pueden ver, la gente no lo pueden entender. ¿Entre quiénes está escondido nuestro evangelio? Entre los que se pierden, los que no creen en Jesús y su sacrificio, los que se niegan a recibir a Jesús y creer en Él. ¿Entre quiénes está encubierto, escondido nuestro evangelio? En medio de tu familia que no conoce a Jesús, en medio de tu familia que se niega a recibir a Jesús en su corazón. ¿Por qué está escondido, encubierto el evangelio para la gente? ¿Por qué nuestro evangelio está encubierto, escondido para las personas? Porque el diablo, ¿qué decía la palabra? Que el diablo, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento. La palabra cegó es el griego tuflo, que significa oscurecer, significa entorpecer el intelecto o la mente. También significa la palabra cegó, hacer un humo. Da la idea de una pantalla de humo que oscurece, que dice hasta el punto de no ver nada. El evangelio está escondido para esta persona porque Satanás le cegó el entendimiento
para que no pueda conocer la gloria de Jesús, para que no pueda ver la hermosura de la cruz, para que no pueda conocer el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo contrario a calupsis? Lo contrario a calupsis, a encubierto, es apocalipsis, que significa revelación, quitar el velo y descubrir. Por más que tú intentes evangelizar a tu tío, a tu esposo, a tu papá, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus hermanos que no conocen a Jesús, ellos jamás podrán ver lo que tú has visto. Ellos jamás podrán entender de Jesús, de la Escritura, lo que tú has logrado entender, porque ellos están ciegos espiritualmente. Hay una cortina de humo que entorpece su intelecto. Por más que tú le cuentas tu testimonio, ellos no entienden, porque no es culpa de ellos. Hay todo un trabajo espiritual que principados, gobernadores, potestades ejercen sobre esa persona. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo contrario a calupsis? La palabra revelación. Cuando viene revelación del Espíritu Santo, se quita el velo y ellos van a poder ver la hermosura de Jesús, el poder de la cruz, el sacrificio de Jesús, el amor de Dios para con él. Y él va a poder ver la hermosura de tu testimonio, lo que Jesús ha hecho en ti, y él también lo va a querer para él. Amén. Amén. Toma asiento, hermano, mi hermano. Gracias. Hasta que la gente no tenga revelación del Evangelio, no podrán conocer a Jesús. Levante su mano, diga: hasta que la gente no tengan revelación del Evangelio, no podrán conocer a Jesús. La revelación es la luz, la que provoca que los incrédulos entiendan el Evangelio y crean en Jesús. Ellos están en oscuridad, pero la revelación es tipo de luz espiritual que provoca que ellos puedan entender el sacrificio de Jesús en la cruz y comiencen a creer en Jesús y su Evangelio. ¿Cómo trabajan los espíritus territoriales? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué mi familia, mis amigos, las autoridades de mi ciudad no pueden creer en Jesús y en su Evangelio? Porque hay una cubierta de humo. Hay tinieblas en su entendimiento para que no entiendan. Ellos están ciegos espiritualmente. Por más que se esfuercen, ellos jamás podrán ver lo que nosotros podemos ver. ¿Qué es lo que ciega el entendimiento de los incrédulos? Levante su mano, diga: una fortaleza. Diga: derribando fortalezas en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que ciega el entendimiento de la gente? ¿Qué es lo que ciega el entendimiento de miles de personas en Punta Arenas? Para que no puedan conocer a Jesús, para que no entiendan la verdad de la cruz. Diga: una fortaleza. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Vamos a leer todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Continúa: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Qué significa la palabra fortaleza que aparece allí en 2 de Corintios? La palabra fortaleza viene de una palabra griega o juroma, que significa fortificar, significa castillo, significa mediante la idea de sostener con seguridad. Yo te voy a explicar qué es una fortaleza. Letra A. Una fortaleza es un lugar. Una fortaleza es un lugar fortificado, un castillo, un lugar de seguridad. Letra B. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Es un lugar difícil de penetrar porque está guardado y no es de fácil acceso, como un castillo amurallado. Mira lo que dice Lucas 11:21. ¿Cómo trabajan los espíritus territoriales? Cuando él está hablando de un espíritu territorial. Cuando el hombre fuerte armado, ¿qué cosa guarda? ¿Cómo trabajan los espíritus territoriales? A través de fortalezas. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. ¿Quién es ese otro más fuerte que él y le vence? El Espíritu Santo. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué es una fortaleza? Entonces una fortaleza, letra B, es un lugar difícil de penetrar porque está guardado y no es de fácil acceso, como un castillo amurallado. Y de a poquito vamos entrando. Letra C. Una fortaleza, letra C, es un lugar fortificado que los espíritus territoriales construyen en países, ciudades, poblaciones, familias, individuos, en contra del conocimiento de Dios. Letra C. Tienes que bajar. Letra D. Una fortaleza es un área en la cual tenemos una atadura debido a nuestra manera de pensar. ¿Se dio cuenta cómo vamos entrando de a poquito en lo que es una fortaleza? Es un lugar fortificado que los espíritus territoriales construyen en países, ciudades, poblaciones, familias e individuos en contra del conocimiento de Dios. Es un área en la cual tenemos una atadura debido a nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo en Corintios nos enseña que estamos enfrascados en una guerra espiritual y claramente dice que el campo de batalla está en la mente del ser humano. ¿A dónde está la guerra espiritual? En la mente del ser humano. El apóstol Pablo enseña que todo el enfoque del ejército de las tinieblas está en levantar estructuras de pensamientos en las personas para que no puedan entender la verdad de Dios, para que la iglesia de Cristo no impacte la sociedad y para que el avivamiento nunca llegue a nuestra ciudad. Todas sus fuerzas, todo su trabajo, todo su sacrificio, todo su esfuerzo está enfocado en una sola cosa: en atacar las mentes de las personas para levantar estructuras falsas de pensamiento. 7 fortalezas espirituales. Está corriendo desde el principio del cronómetro. Número 1, fortalezas personales.
Vamos a ver 7 tipos de fortalezas espirituales. Número 1, fortalezas personales. Las fortalezas personales son cosas que los espíritus malignos construyen para influir la vida personal de uno. ¿Cómo? Pecado personal, sentimientos, actitudes, etcétera. Una de las maneras de tratar con las fortalezas personales, diga, la santidad y el temor de Dios. Diga, santidad y temor de Dios. Estas fortalezas, las fortalezas personales, son agujeros en nuestra armadura. Diga, la falta de perdón. Diga, la amargura. Diga, el miedo, apatía, la vergüenza, el rechazo, las heridas y la práctica del pecado. Son fortalezas personales. Número 2, segunda fortaleza. Fortalezas mentales. Número 1, fortalezas personales. Número 2, fortalezas mentales. Letra A. ¿Qué es una fortaleza mental? Es una atadura en una área de nuestra mente debido a una manera de pensar negativa. Parte con un pensamiento de Satanás. Parte con un mal pensamiento. Ese pensamiento, cuando no lo echamos fuera, cuando jugamos con malos pensamientos que Satanás trae en nuestra mente, trae consigo ¿qué cosa? Argumentos. El argumento que va a crear malos sentimientos. Y los sentimientos crean nuestra forma de ser. Letra B, ¿qué son los argumentos? Estamos viendo las fortalezas mentales. ¿Cómo se forman? Es un razonamiento que demuestra o refuta algo. ¿Qué es un argumento? Este razonamiento se basa en hechos concretos. Ya lo vamos a ir entendiendo. ¿Cómo se establecen las fortalezas? Escúcheme. Ejemplo número 1. ¿Cuál es la fortaleza? Dios no existe, Dios no es real, Dios es un mito y Dios es un cuento. Esa es una fortaleza mental. ¿Cuál es el argumento? Escúchame, para que aprendas a identificar fortalezas. ¿Cuál es el argumento? Porque si Dios existiera, ¿por qué no hace algo por los niños pobres? ¿Cuál es el argumento? ¿Dónde estuvo Dios cuando mis padres me abandonaron? El versículo base decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. 3 cosas. Entonces la fortaleza, el argumento, ¿y cuál es la altivez? La altivez trae ceguera espiritual, orgullo, agnosticismo, ateísmo, crea tu forma de ser, rebelde a Dios, a la iglesia, rebelde a la palabra, todo lo que tenga que ver con Cristo. Dijimos que las fortalezas, que nuestro evangelio está encubierto. Apocalipsis. ¿Qué es lo contrario a un calipsis? Un apocalipsis, una revelación. Entonces, ¿cuál es la revelación para destruir esa fortaleza? Cuando vino una palabra revelada y te dijo que Dios siempre ha estado contigo y que Él te ama. Cuando vino un apocalipsis, la revelación de la cruz y del evangelio. Cuando vino una palabra ungida, cuando vino una palabra de ciencia que quitó el velo. Eso derribó tu manera de pensar, eso derribó fortalezas en tu mente y vino el milagro de la salvación en tu vida. Ese es un primer ejemplo. ¿Cómo se establecen fortalezas? Ejemplo número 2. ¿Cuál es la fortaleza? Nunca llegaré a ser un empresario. Nunca tendré mi casa propia. Voy a morir apatronado. Esa es una fortaleza, un lugar fortificado. Un lugar seguro, de donde Satanás y sus demonios operan. ¿Cuál es el argumento?
Si no estudias en la universidad, nunca serás nada en la vida. Tú no terminaste ni siquiera la enseñanza media. ¿Cuál es el argumento? Con el sueldo que gano es imposible lograrlo. ¿Cuál es el argumento? Apenas me alcanza para vivir y voy a pensar en un negocio. Estos argumentos, ¿qué sentimientos crean? Baja autoestima, falta de deseo de superación, inferioridad, conformismo, frustración, miedo. Eso crea tu manera de ser. Un hombre, una mujer sin deseos de superación. ¿Cuál es la altivez? Tu manera de pensar, escúchame, tu manera de pensar es más alta que los pensamientos que Dios tiene para ti en su palabra. Esa es la realidad. Por eso que se le llama una altivez. Porque tus pensamientos propios, los pensamientos que tú no echaste fuera cuando vinieron, sino que jugaste con esos pensamientos, no llevaste cautivos los malos pensamientos a la obediencia a la palabra, sino que tu manera de pensar es más alta que los pensamientos que Dios tiene para ti en su palabra. Eso es altivez. Repita conmigo, la incredulidad, más fuerte, digan la incredulidad y el miedo es altivez. ¿Cuál es la revelación? Levante su mano, diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. La unción de tu Espíritu Santo no solo me libera de ataduras demoníacas, no solo sana las heridas de mi alma, sino que tiene el poder para sacarme de la pobreza. ¿Cuál es la revelación que te hace libre? Levante su mano, diga: el Señor me dio poder para hacer riquezas. Levante su mano y diga conmigo: la palabra revelada tiene poder para destruir fortalezas en mi mente. Ahora sí, dele un aplauso al Señor fuerte. Ejemplo número 3. ¿Cuál es la fortaleza? Es imposible ganar toda nuestra ciudad para Cristo. Nunca tendremos una mega iglesia. ¿Cuál es el argumento? Satanás siempre habla en primera persona. Tú piensas que es tu pensamiento, pero no es tu pensamiento. Porque la gente es dura, porque los espíritus territoriales que gobiernan la ciudad son muy poderosos, porque no tenemos la preparación ni los recursos para hacerlo. Ese es el argumento. La altivez. La altivez se manifiesta de diferentes maneras. La altivez, diga conmigo, la altivez es todo pensamiento que contraría la verdad de la palabra. Esa es una altivez. Todo pensamiento que contraría la verdad de la palabra. ¿Cuál es la revelación? La Escritura dice, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, alzad vuestros ojos y miren, los campos ya están listos para la cosecha. Levante su mano y diga conmigo: la gran cosecha de almas no vendrá en el futuro. Diga: la gran cosecha de almas es ahora. Este es el tiempo, porque el corazón de la gente ya está listo para recibir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver un ejemplo de ustedes. ¿Cuál puede ser una fortaleza tuya? Dios nunca me va a usar. Dios nunca me puede usar a mí como un evangelista. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cómo?
porque no estoy preparado, porque soy muy inmaduro, porque no sé hablar. Recuerda que la altivez es todo pensamiento de nosotros que está en desacuerdo con lo que Dios dijo en su palabra de nosotros. ¿Cuál es la revelación que derriba esa fortaleza? ¿Cuál es el apocalipsis que quita el velo? Sí, pero estamos en este ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra revelación. Ya, ¿esos son versículos bíblicos? ¿Sí? Ah, ya. No se escucha de acá, se escucha. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se da cuenta cómo trabajan las fortalezas mentales? En el área donde no tenemos conocimiento revelado, hay una atadura. En el área donde tú no tienes conocimiento revelado de la palabra, tú tienes una atadura. Hay una altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios en esa área. 3, fortalezas ideológicas. Estamos viendo 7 fortalezas espirituales. Tienen que ver con la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una manera en particular de ver el mundo, una manera en particular de ver la sociedad. Eso es una cosmovisión. Las fortalezas ideológicas tienen que ver con la cosmovisión. Hombres como Carlos Marx, filósofo alemán, fundador del comunismo; Charles Darwin, científico alemán quien propuso la teoría de la evolución al mundo; Adolf Hitler y su ideología nazi; otro tipo de ideologías como el humanismo, el feminismo, la anarquía, ideología de género, el machismo, etc. Ideologías religiosas como el judaísmo, hinduismo, el islam, el budismo, testigos de Jehová, mormonismo, etc. Las fortalezas ideológicas afectan culturas enteras, continentes, países y ciudades. Tenemos que entender que estas fortalezas ideológicas son inspiradas por poderes de las tinieblas. Detrás de estas ideologías satánicas hay principados. Detrás de estas ideologías hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas que producen la creación de instituciones sociales para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo podemos derribar este tipo de fortaleza? Fortalezas ideológicas. Levante su mano, diga intercesión profética. Diga intercesión profética. Número 4, fortalezas de ocultismo. Las fortalezas de ocultismo son fortalezas de brujería, satanismo, religiones de la nueva era, las cuales invitan a los espíritus guías a operar. Diga fortalezas de ocultismo. Los espíritus territoriales sobre una ciudad reciben enorme poder. Los principados, los gobernadores, las potestades reciben enorme poder mediante conjuros, mediante maldiciones, rituales, fetiches, usados por brujos, hechiceros y satanistas. Muchos pastores y líderes están bajo tremendo ataque satánico y no se dan ni cuenta de lo que está ocurriendo en su ministerio y en sus vidas. Una de las maneras en que el ocultismo ataca a los cristianos
comprometidos con Dios es mediante hechizos, intercesión maléfica y ayunos. Ezequiel 13, 18 al 21. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Continúa, verso 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Verso 20. Todos juntos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Verso 21. Romperé asimismo, dice el Señor, vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son los síntomas que indican si a alguien se le ha echado una maldición o hechizo? Estamos hablando del contexto iglesia, hijos de Dios, discípulos comprometidos con la casa. No estamos hablando de gente no comprometida, gente no casual, gente casual, perdón. A, enfermedad sin causa natural. B, confusión de la mente. Esto es causado por control mental. C, insomnio. D, sueños sexuales explícitos repetidos con frecuencia. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque esto es a creyentes que aman la santidad, no personas que siempre están luchando con lo mismo. E, extrema fatiga. Y no estamos hablando de los que siempre andan flojeando. Estamos hablando de gente activa en el ministerio. F, actitudes negativas inexplicables. Una manera de saber si un problema es causado por un hechizo es que cuando se ora rompiendo esa maldición, los síntomas desaparecen inmediatamente. Esa es la manera de saber si una enfermedad o alguna situación que te estaba quejando viene de brujería, de hechicería o de satanismo. Diga conmigo: intercesores personales. Dios estaba hablando en nuestro espíritu de que todos aquellos que están enfrascados en una guerra espiritual de alto nivel tienen que tener intercesores personales, pastores que encabezan iglesias que llevan al pueblo a la guerra espiritual contra potestades, principados, gobernadores. Lo que nosotros hacemos, estos pastores tienen que tener intercesores personales. Hechos 12:1. Vamos a ver una guerra de alto nivel en el libro de los Hechos. Vamos a ver una guerra estratégica profética en el libro de los Hechos. Hechos 12:1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿quién? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2. Y mató a espada a uno de los apóstoles, a Jacobo, hermano de Juan. Verso 3.
y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Para qué lo había aprendido? Porque quería matarlo también. Escúchame, Herodes tenía autoridad sobre todo ese territorio. Las potestades y gobernadores de las tinieblas querían impedir que el evangelio se siga propagando. La orden de muerte de Jacobo y Pedro habla de guerra estratégica profética. Mira lo que dice el verso 12, más abajo. Verso 12. ¿Qué pasaba mientras Pedro estaba preso? Mientras él estaba esperando a que lo mataran. ¿Cómo dice? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En el verso 6 del capítulo 12 dice que Pedro estaba durmiendo en la cárcel, no estaba orando. Escúchame, la iglesia era la que hacía oración sin cesar por Pedro. El apóstol Peter Wagner, en su libro Confrontemos las Potestades, señala que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nombra a María, la madre de Marcos, no de manera simbólica, sino que se refiere a ella de manera especial, porque María, la mamá de Marcos, era la intercesora personal del apóstol Pedro. ¿A qué se dedicaba María, mamá de Marcos? Específicamente a interceder por el apóstol Pedro. Filipenses 4:2 habla de las intercesoras personales del apóstol Pablo. Filipenses 4:2 al 3. Ruego a dos hermanas, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Por qué dice combatieron juntamente conmigo en el evangelio? Porque Evodia y Síntique eran las intercesoras personales del apóstol Pablo. Todo pastor, todo apóstol, todo profeta inmerso en este nivel de guerra espiritual debe tener intercesores personales. Número 5, fortalezas sociales. Estamos viendo 7 fortalezas espirituales. ¿Cuál era la 1? Fortalezas personales. ¿Cuál era la 2? Fortalezas mentales. ¿Cuál era la 3? Fortalezas ideológicas, ¿no es cierto? Número 4, fortalezas de ocultismo. Número 5, fortalezas sociales. Una fortaleza social, ¿qué cosa es? Es la opresión sobre una ciudad, más fuerte, en la cual la injusticia social y pobreza, con todos sus problemas relacionados, hacen que la gente crea que Dios no se preocupa de sus necesidades. ¿Cuál es la manera de derribar esta fortaleza? Mire, escúcheme bien, ponga atención. La manera de derribar esta fortaleza es a través de la ayuda social. La manera de derribar esta fortaleza es a través de la ayuda social e involucrándonos en política. No para hacernos ricos, sino para ayudar a la gente. No para hacernos ricos, no para hacernos famosos, sino para suplir las necesidades del pobre. La manera de derribar esta fortaleza es a través de la ayuda social e involucrándonos en política, usando armas espirituales como la intercesión y arrepentimiento por nuestra ciudad. Diga, la ayuda social
Más fuerte, diga: la ayuda social es una demostración de amor que debilita el poder de los espíritus territoriales. Diga: la ayuda social es una demostración de amor que destruye fortalezas en nuestra ciudad. ¿Cuántos están involucrados en la ayuda social aquí en la iglesia? No tantos. No me venga a chamullar aquí. 6. Fortalezas entre la iglesia y la ciudad. Vamos a leer todos juntos. Para eso lo escribo, para que usted lea. Es una mentalidad de la iglesia en contra de la ciudad y viceversa. Nosotros contra ellos. Seguimos leyendo. La iglesia ve al gobierno de la ciudad como su enemigo y la ciudad ve a la iglesia negativamente. Esta fortaleza se derriba, más fuerte, esta fortaleza se derriba cuando la iglesia comienza a ser una bendición para la ciudad. Levante su mano, diga conmigo: somos la iglesia de la ciudad. Cuando hay dificultad en la ciudad, las autoridades deberían buscar consejo y oración en los pastores, pero no es una opción para las autoridades, porque nosotros hemos acuñado fortalezas en nuestra mente en contra de las autoridades, en contra de los políticos. Algunos predicadores avergüenzan y atacan a las autoridades públicamente por sus pecados. El mundo no nos quiere porque nos hemos llenado de prejuicios en contra de ellos. En algunas ciudades, las iglesias han organizado banquetes para las autoridades de la policía local para romper fortalezas entre la iglesia y la ciudad. En algunas ciudades han hecho regalos especiales para la ciudad y han organizado fundaciones para ayudar a los más necesitados. ¿Cómo se destruye esta fortaleza? Estableciendo una buena relación entre la iglesia y la ciudad. Esto derribará fortaleza que los espíritus demoníacos han establecido en las mentes de las personas y autoridades de nuestra ciudad. No lo digo nada. 7. Fortalezas sectarias. Las fortalezas sectarias son las que causan divisiones entre las iglesias. Orgullo de doctrinas. Mi doctrina es la mejor. Mi doctrina es la correcta. Orgullo de doctrinas y creencias. E idolatría de denominaciones o sistemas de creencias. Yo estoy bajo la cobertura del tal apóstol y nuestra cobertura es la mejor. Nuestro sistema de creencias es mejor. ¿Y qué produce esto? Aislamiento del resto del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la palabra sectario? Escúcheme. ¿Qué significa la palabra sectario? Es una persona caracterizada por un punto de vista estrecho. Cuerpo religioso estrecho de mente. Eso significa sectario. Cuerpo religioso estrecho de mente. Lo que tenemos que entender nosotros como iglesia, ministerio familiar cristiano, es que la unidad de la iglesia es crucial para conquistar nuestra ciudad para Cristo. La unidad de la iglesia. Lo que tenemos que entender es que el avivamiento no va a venir solamente por nosotros. Nosotros no somos los más ungidos de la ciudad. Nosotros no somos la iglesia la más bacán de la ciudad.
Examinemos lo que hizo Josué para tomar la tierra prometida. ¿Qué hizo Josué antes de tomar la tierra prometida? O al tomar, o cómo tomó la tierra prometida. Esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Escúcheme. Todas las tribus de Israel fueron juntas. Eso lo tengo escrito igual. ¿Cuáles son las tribus de hoy? Los bautistas, los aliancistas, los pentecostales, los carismáticos y nosotros. Letra B. ¿Cómo lo hizo Josué para conquistar la tierra? Todas fueron al mismo tiempo. ¿Por qué todas fueron al mismo tiempo? Las 12 tribus de Israel. Porque cada una de las tribus tenía una capacidad distinta que se necesitaba para conquistar la tierra. Por eso lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros hermanos bautistas tienen algo que nosotros necesitamos, pero también ellos tienen que entender que nosotros tenemos algo que ellos necesitan, y que el avivamiento va a venir en Punta Arenas no por el ministerio familiar cristiano, sino cuando todos los pastores nos unamos y marchemos para conquistar nuestra tierra. La fortaleza sectaria nos hace creer que solo mi iglesia traerá avivamiento a mi ciudad. Solo mi iglesia va a traer avivamiento a mi ciudad. Si el avivamiento viene, ¿por dónde va a venir? Por mi iglesia. Esta fortaleza nos hace creer que cuando todas las iglesias hagan lo mismo que nosotros, vendrá el derramar del Espíritu Santo. Por eso es una fortaleza. No hay que decir amén. Porque somos tribus diferentes. Es una fortaleza. No todos tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos. C. Los sacerdotes iban delante con el arca. ¿Qué significa eso? Que los pastores somos los primeros que tenemos que buscar la unidad. Algunas razones de por qué los líderes nos cuesta la unidad. ¿Por qué a los pastores nos cuesta la unidad? La primera, orgullo de su doctrina. Otra, temor al rechazo de los pastores. Otra, idolatría de su denominación o movimiento. Otra, temor a perder miembros. Otra, estar muy ocupados en su propio ministerio. ¿Cómo decía el versículo base? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Número 1, la palabra de Dios. ¿Está cansado? ¿Está aburrido? Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, todos juntos, más fuerte: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Subraye la palabra conoceréis. ¿Lo está viendo? La palabra conoceréis es el griego ginosko. Ese es el original griego, ginosko, y conoceréis. ¿Y qué significa conoceréis? Conocer por medio, más fuerte, conocer por medio
Ya dice que tenemos que permanecer en la palabra. Escúcheme. Tenemos que permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad. Está hablando de la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice que la palabra conocer es conocer por medio de la experiencia. O sea, es más allá de conocimiento intelectual. Conocer por medio de la experiencia y la observación. Escúchame. En otras palabras, por medio de tener un encuentro sobrenatural, una experiencia sobrenatural, solo una palabra revelada puede producir una manifestación de su presencia. No cualquier palabra. No palabra de cualquier predicador. La palabra revelada es la que trae la manifestación de su presencia y de su poder. Escúchame, Ginosko aparece en Mateo 1, 24 y 25. Conoceréis, Ginosko aparece en Mateo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Está hablando de José y María. Siguiente verso. Pero no la conoció. Esa palabra conoció es la palabra Ginosko. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿A qué se refiere aquí? Que no tuvieron intimidad sexual. Entonces, Ginosko está hablando de un encuentro sobrenatural con Dios. Está hablando de una experiencia de primera mano con el Espíritu Santo. Solamente la palabra revelada provoca una manifestación del Espíritu Santo donde es predicada esa palabra. Una palabra rema, una palabra revelada, una palabra ungida, tiene el poder para destruir fortalezas en mi mente, en mi casa, en mi ciudad y en mi país. Una palabra de Dios sin poder y unción puede producir una fortaleza en mi mente, en mi familia, en la iglesia, en la ciudad y en mi país. Así como una palabra revelada tiene poder para destruir fortalezas, una palabra no ungida, no revelada, tiene poder para levantar y construir fortalezas. Cuidado con el predicador que estás escuchando. Cuidado con las prédicas que estás escuchando en internet. La palabra revelada puede ser recibida a través de la escritura, a través de libros ungidos, a través de escuchar prédicas en internet de predicadores ungidos. Todo esto tiene poder para romper ataduras en mi mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que rompen y destruyen fortalezas? Número 2. Las otras armas espirituales poderosas para destruir fortalezas son, dígalo fuerte, más fuerte, póngase de pie, más fuerte, diga, la intercesión, el ayuno, la alabanza, la sangre de Cristo, mi testimonio personal, la unción del Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte. Escuche esto último. Después de orar y ayunar, viene la batalla militar. Orar y ayunar es la batalla legal. Pero después de orar y ayunar viene la batalla militar. Esto es actos proféticos, caminatas de oración, marchas de alabanza, altares de adoración, declaraciones proféticas. Todo esto en lugares estratégicos de la ciudad. ¿Está entendiendo? La batalla legal, después viene la batalla militar, y después de ganar la batalla legal y militar, vamos a recoger la cosecha, porque las fortalezas han sido destruidas. ¿Cuántos dicen amén?